Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos del segundo componente del triángulo de la exposición, que es la velocidad de obturación. Antes de continuar, les sugiero que si no han visto el primer video de esta serie, vayan y se lo vean. En él hablamos acerca de la apertura del diafragma y cómo ésta controla la cantidad de luz que impacta en el sensor, a la vez que controla la profundidad de campo en la fotografía. Pero además de eso, también hicimos el comentario de cómo controla la cantidad de luz también del flash, a pesar de que todavía no hemos tocado el tema del flash. El día de hoy profundizaremos un poco más acerca de la velocidad de obturación, la cual tocamos por encima en el video anterior cuando hicimos la demostración en vivo acerca del control de la misma y a la vez de la profundidad de campo con esta. Este video estará dividido en tres partes. La primera, donde veremos la parte técnica de la velocidad de obturación y cómo ayuda en la exposición de las fotografías. En la segunda, hablaremos de la parte artística de la velocidad de obturación y cómo a través de esta podemos congelar al sujeto o hacer fotografías de larga exposición. Y en la tercera, por supuesto, estaremos viendo una muestra en vivo acerca de cómo ponemos en práctica todos estos conceptos de la velocidad de obturación. Así que quédense conmigo, acompáñenme hasta el final y veamos lo importantísimo que es la velocidad de obturación en la fotografía sin flash. Entonces iniciemos hablando acerca del impacto que tiene la velocidad de obturación en la fotografía sin flash, visto desde su punto de vista técnico, o sea, de la manera como impacta en la exposición de la foto. Hemos hablado de que a través de la apertura del diafragma controlamos la cantidad de luz que impacta en el sensor, pero es que con la velocidad de obturación controlamos la cantidad de tiempo en la que esa cantidad de luz impacta al sensor. Vamos a explicarlo de una manera en que todo el mundo lo podamos entender. Por un segundo vamos a suponer, y esto que vamos a hacer es simplemente una forma de cuantificar para que todos lo entendamos de una manera más clara. Supongamos que vamos a ponerle un número aleatorio a la cantidad de luz que entra a través de la apertura del diafragma. Suponemos que estamos tirando en f5.6. Vamos a decir que en ese momento que vamos a tomar esa fotografía en f5.6, al sensor está entrando 100 lux o 100 unidades de luz, como lo queramos poner, solamente por el ejemplo. Entonces, si nosotros en 5.6 estamos haciendo que entre 100 unidades de luz al sensor, yo puedo controlar con la velocidad de obturación cuánto tiempo quiero que entren esos 100 lux al sensor. Por ejemplo, si yo digo que yo lo voy a poner en 1/200avo de segundo, estoy diciendo que esos 100 lux van a impactar por 1/200avo de segundo el sensor. ¿Qué significa si yo pongo una velocidad de obturación más lenta? Pues que le voy a dar la posibilidad a esa cantidad de luz impactar al sensor por más tiempo, lo que básicamente significa que la foto va a salir un poco sobreexpuesta. Entonces, de esa manera, nosotros podemos controlar el tiempo de la luz impactada al sensor. A partir de aquí podemos ir haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es lo mismo que si controlar la luz cerrando o abriendo el diafragma que subiendo o bajando la velocidad de la luz? Bueno, la respuesta a esa primera pregunta es no. ¿Por qué? Porque básicamente sabemos que con la apertura, además de controlar la cantidad de luz, estamos controlando la profundidad de campo. O sea que si desde el principio nosotros tenemos una idea de que la foto debe salir con una profundidad de campo pequeña, entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer para que esa foto salga bien expuesta es subir o bajar la velocidad de obturación para que esta foto quede puesta de acuerdo a nuestro gusto o a lo que nosotros tenemos pensado. Entonces, no es solamente pensar en que la foto suba o baje de exposición, sino también
cuál es el efecto final que queremos conseguir en la imagen. Esto se va a ver mucho más claro al momento de nosotros hacer el ejercicio. Por lo pronto, simplemente tengamos claro de que con la velocidad de obturación controlamos el tiempo en que cierta cantidad de luz impacta al sensor. Hablemos del segundo punto, y es el componente artístico de la velocidad de obturación. Cuando usualmente nosotros buscamos un video o buscamos información acerca de la velocidad de obturación en su componente artístico, casi siempre encontramos de que se puede congelar el sujeto. Y siempre nos ponen algún ejemplo, así como una fotografía por lo menos de deporte en fútbol, donde de pronto congelan a estos jugadores saltando para cabecear un balón a la portería, o qué sé yo, de pronto una carrera de caballos. Y esto lo ponen donde el sujeto está totalmente congelado, muy a pesar de que va a una gran velocidad. Y efectivamente podemos congelar la velocidad de nuestro sujeto con la velocidad de obturación. ¿Qué significa esto? Básicamente significa de que nosotros podemos subir la velocidad de acuerdo al sujeto o al contenido que estamos fotografiando. Entonces, no siempre necesitamos una velocidad súper alta para todo. Podemos pensar que, hombre, bueno, si es así, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, pues yo simplemente voy a colocar todas mis fotos en una sobre 2500 avos de segundo y ya, y tomo la foto de mi hijo jugando en el parque, o de un perrito al que estoy fotografiando, o de una familia a la que le quiero tomar una foto. Y no, esa no es la idea. La idea es que nosotros tenemos que saber más o menos cuáles son las velocidades de obturación que debemos tener dependiendo la situación en la que estamos fotografiando. Por ejemplo, si estamos fotografiando haciendo una fotografía de retrato, por ejemplo, de una familia donde hay 3, 4 personas, y efectivamente alguna de pronto puede pestañear, o de pronto puede haber algún pequeño movimiento en la cabeza o algo por el estilo, y no queremos que salga movida la foto, no es necesario que la pongamos en una velocidad tan alta. Simplemente, pues, digamos que la podríamos colocar en 1 sobre 250 de segundo, y si de pronto quieres estar muy seguro, tal vez en 1 sobre 500, y con eso va a ser más que suficiente para congelar esa acción o ese movimiento que pueda estar ocurriendo o que pueda ocurrir en una foto de este tipo. Ahora, si nos vamos de pronto un poquito más, como estamos hablando de pronto una foto de deporte, de pronto una foto donde tenemos nuestro hijo corriendo en un parque, de pronto de nuestra mascota que está corriendo o algo por el estilo, sí, es un sujeto que está en movimiento, pero no es un movimiento tan veloz. Entonces, por ejemplo, a una foto de esa la podremos fácilmente tomar en 1 sobre 1000, 1 sobre 1200 avos de segundo, y va a quedar perfectamente bien. Ahora, si ya lo que estamos fotografiando ya es un tema de deportes extremo, podremos hablarlo como de pronto fútbol, o de pronto una carrera de velocidad, o de pronto, qué sé yo, algo más de ese tipo, o incluso una carrera de automóviles, por lo menos como hay gente que toma fotos de carreras en Fórmula 1, ese tipo de cosas, ahí sí ya toca subirla a una velocidad superior, 1 sobre 2000 avos de segundo, incluso más, dependiendo de la situación. Entonces, como estamos viendo, ¿por qué tenemos que tener en cuenta estas velocidades? ¿Por qué simplemente no vamos a lo fácil y la ponemos lo más rápido posible y ya? Hombre, porque esto nos va a impactar, como estamos diciendo, el tema de la luz en el sensor. Entonces, de pronto, si nosotros nos contamos, suponiendo, por ejemplo, que vayamos a tomar una foto de un deporte, estamos tomando una foto de un partido de fútbol y contamos con un tele, y bueno, sabemos que los teles no son tan luminosos, ¿no? De pronto podamos contar con un tele F4 o algo por el estilo, y allá estamos limitados por esa situación. Entonces sabemos que no podemos abrir más el diafragma para que entre más luz,
sino que tenemos que controlar ese tema con la velocidad de obturación. ¿Qué significa eso? Que no vamos a poder subir tanto la velocidad de obturación porque tenemos el limitante con la apertura del diafragma. Entonces, simple y llanamente lo que les estoy diciendo es que más que subir la velocidad de obturación por facilitismo o porque para mí es más conveniente, pues en realidad lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta el motivo y la situación en la que estamos fotografiando y de acuerdo a eso, pues hacer los ajustes necesarios en la velocidad de obturación para tener de pronto ese sujeto congelado como nosotros lo queremos. Algunos de ustedes de pronto estarán pensando en el ISO. Bueno, del ISO hablaremos en el siguiente video, pero como tal vez les comenté en el video anterior, tenemos dentro de lo posible tratar de no abusar del ISO para tratar de que no salga ruido en la imagen. Entonces eso es algo de pronto ahí también que queremos tener en cuenta. Eso con respecto al tema de la velocidad alta de obturación, pero también podemos tomar fotos con velocidad baja de obturación. Y estas fotos con velocidad baja de obturación usualmente las queremos hacer o las hacemos cuando queremos hacer fotos de larga exposición que se llaman. ¿Para qué o cuáles son los ejemplos de fotografía en larga exposición? Bueno, puedo darle dos tipos de fotografía sin flash de baja velocidad de obturación y uno con flash. Digamos que el primero de esos tipos de fotografía sin flash a baja velocidad de obturación sería cuando queremos quitarle esa claridad, por ejemplo, a situaciones donde haya agua. Por ejemplo, si nosotros normalmente tomamos una foto con una velocidad de obturación alta, el agua va a quedar congelada. Entonces se van a ver como los picos de las olas bien claritos, las goticas, la cuestión. Pero tal vez no es ese el efecto que queremos, sino todo lo contrario. Entonces, si nosotros bajamos la velocidad de obturación, lo que vamos a obtener es que el agua se vea como se diría en algunos comentarios que he escuchado como un algodón. O sea, se va a ver blanca, se va a ver menos clara y de pronto ese es el efecto que queremos hacer. ¿Por qué podríamos querer eso? De pronto porque, bueno, al principio porque es el efecto que estamos buscando, pero además nos ayuda a que las demás cuestiones que están en la imagen salgan muchísimo más claras, más definidas. Eso puede ser una. La otra puede ser la fotografía de la Vía Láctea. Nosotros hacemos una fotografía al cielo. Usualmente vamos a querer abrir el diafragma lo más que se pueda para que entre la mayor cantidad de luz, porque esta es una fotografía nocturna. Pero además de eso también vamos a querer bajar mucho la velocidad de obturación, muchísimo, de hecho, más de un segundo, mucho más de un segundo, para que entre la mayor cantidad de luz y podamos ver muy claro las estrellas. Entonces, esta es una fotografía muy específica, muy especializada, que, bueno, eventualmente podríamos hacer algún tipo de práctica de este tipo si ustedes me lo piden en los comentarios. Pero es que además también tenemos una fotografía que podemos hacer de baja exposición, perdón, de baja velocidad de obturación con flash. Y esa casi ninguno habla. Y es lo que le llaman el shooter drag, que significa básicamente el arrastrado del disparador. Básicamente tú la cámara la tienes que configurar de cierta manera para que el flash funcione con la cortinilla trasera del disparador, y además de eso bajar la velocidad de obturación, y utilizando flash podemos conseguir algunos efectos muy creativos y muy chéveres, sobre todo para temas de fiestas y si estamos de pronto en un matrimonio, una cuestión así, se vean las luces como corridas, a pesar de que las personas se van a ver bien enfocadas por el flash. Eso es un tema que veremos en su momento también. Eso es lo que tenemos que ver y hablar con respecto a la velocidad de obturación. En la velocidad de obturación la acabamos de ver desde dos puntos de vista, o sea, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista artístico. La apertura del diafragma también tiene un componente técnico y un componente artístico, siendo de que la apertura del diafragma tiene un impacto muy grande en la fotografía de flash, mientras que la velocidad
de obturación, digamos que tiene un impacto menor, mucho menor en la fotografía de flash. Usualmente cuando lleguemos a ese punto hablaremos de que en situaciones normales la cámara está como bloqueada, por decirlo de alguna manera. Tenemos la restricción de la velocidad en la que el flash y la cámara se tienen que sincronizar. Usualmente esa sincronización está dentro de 1/200 a 1/250, es lo normal. Entonces nosotros digamos que no podríamos estar moviendo tanto a la velocidad de obturación cuando hablamos de flash. Por eso es que es una cuestión como más, digamos, de menos impacto. Pero lógicamente hay una opción para trabajar con flash, que es la velocidad, la sincronización de alta velocidad. Y ya ese es otro tema que hablaremos en su momento. Debido a esta situación, es precisamente una de las razones por la cual yo considero de que la apertura del diafragma es de las tres opciones del triángulo de exposición la más importante. Creo yo que tiene un punto más de importancia que la velocidad de obturación. Entonces acompáñenme a poner en práctica lo visto en este video en una sesión en vivo, en donde podremos observar ejemplos de velocidad de obturación alta y velocidad de obturación baja. Perfecto, vamos a ver una prueba de una aplicación práctica de los conceptos aprendidos. Entonces, en este caso, como hablamos de la velocidad de obturación y vamos a tomar una foto en principio con alta velocidad de obturación, o sea que queremos congelar el movimiento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a tomar una foto es tener como una configuración básica y a partir de ahí poder cambiar los requerimientos que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que la cámara la tenemos en manual y vamos a hacer una foto de congelamiento del movimiento. ¿Qué necesitamos para eso? Básicamente vamos a iniciar por tener un ISO. Vamos a comenzar a tomar una foto con nuestro ISO base, que en este caso lo tenemos en ISO 200. Vamos a dejarlo ahí por lo pronto y luego ajustamos de acuerdo a la necesidad. Pero lo más importante, como estamos hablando, es de subir la velocidad de obturación para poder congelar el movimiento. Para el efecto de que quede bien congelada el agua, podemos colocarlo en 1/2000 si queremos. Y luego vamos ajustando de acuerdo a las necesidades. Como nos damos cuenta, si lo vamos a hacer de esta manera, ¿qué sucede? Sucede que en este momento tenemos el ISO en lo más abierto y aún así está subexpuesta, o sea, muy oscura la imagen en más de 2 pasos. ¿Qué significa eso? Que tengo que compensar con el ISO. Entonces vamos a subir el ISO de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo, digamos, en 6400 y vamos viendo. Ahora, lo que les estaba diciendo en un principio, también recuerden que tenemos que tomar la foto con la apertura del diafragma dependiendo a la profundidad de campo que queramos. Ahí vamos a tener poca profundidad de campo, lo que significa que la foto, o sea, que vamos a tener bien enfocada el agua, pero de pronto lo que está detrás o lo que está delante no va a estar bien enfocado. Entonces, sigamos con esta configuración y vemos cómo nos va. Abramos el agua, abramos la llave del agua y vemos que el agua está corriendo de forma normal. Vamos a quitar aquí, en este caso, vamos a poner una sola foto porque es alta velocidad y disparado. Si nosotros vemos acá cómo quedó la foto,
nos damos cuenta que el agua está totalmente congelada. Sabemos todas las pequeñas imágenes del agua. Vamos a abrir, ¿cierto? Y nos venimos nuevamente, pero en esta ocasión vamos a subir incluso la velocidad mucho más. Vamos a poner la velocidad en 1/2500. Todavía estamos bien expuestos y vamos a tomar la foto. Listo. Y podemos visualizar qué tal quedó la imagen a esa velocidad de obturación. Si vemos, la parte de atrás del chorro de agua está desenfocado porque la apertura del diafragma que tenemos es la más amplia, por ende la profundidad de campo es poca. Listo, dejemos acá y ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Vamos a hacer una de baja velocidad de obturación o larga exposición. Nos vamos aquí, escogemos, vamos a darle 5 segundos para que no nos salga movida la imagen cuando pulsemos, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a bajar la velocidad, vamos a ponerla en 6 segundos. Vemos que está totalmente quemada la imagen. Lo primero que hacemos es que bajamos el ISO. Perdón, vamos a ponerlo en el ISO base que teníamos de 200. Todavía tenemos totalmente quemada la imagen, así que vamos a cerrar la apertura del diafragma. Vamos a cerrar la apertura del diafragma. Ahí hasta F16 es lo máximo que podemos. Aquí se nos presenta una situación que quería comentar en el video, y es que para estos efectos de este tipo de fotografías se nos presentan estos dilemas en algunos momentos. Por tanto tiempo que tiene la exposición, o sea, el tiempo lo tenemos en 6 segundos, a pesar de que tenemos la apertura al mínimo a F16, todavía tenemos, está sobreexpuesta en casi 2 pasos. Aquí podríamos bajar nuestro ISO hasta 50, que sería lo mínimo. Ahí en teoría estaría la foto bien expuesta, pero una opción que tenemos para este tipo de fotografías son los filtros para el lente, de lo cual estaremos hablando en próximas ocasiones. Por lo pronto vamos a hacer la foto con esta configuración y estaremos viendo qué tal queda el agua. Veamos. Perfecto, ahí tomó la foto. Vamos a ver, ahí está tomada la foto. Al acercarnos nos damos cuenta que el efecto es el total contrario de la vez pasada. Aquí vemos que la parte de atrás está enfocada porque la profundidad de campo es muchísima, pero el agua parece como un algodón, algo blanco, y no tiene ningún tipo de textura. Eso precisamente es lo que conseguimos con una velocidad baja de obturación en fotografía. Creo que después de esta exposición ha quedado claro la utilización de una baja velocidad y de una alta velocidad de obturación. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que le den me gusta al video. Espero que me comenten lo que consideren. Se esperan sugerencias para el siguiente video. Espero verlo, denle me gusta, compártanlo. Y bueno,
Muchas gracias por haberse quedado hasta este punto del video y nos vemos en el próximo, donde estaremos por fin hablando de el ISO en las cámaras reflex y mirrorless, que son las, digamos, las más modernas, y completaremos por fin las opciones del triángulo de exposición, y ahí sí trataremos de hacer una muestra en vivo con modelo. Muchas gracias. Hasta luego.